Cabildo Abierto obtuvo en las últimas elecciones nacionales 60.549 votos, o sea, 208.000 menos que los que había logrado 5 años antes, en 2019. Yo soy el principal responsable de la magra votación, dijo el líder de Cabildo, Guido Manini Ríos, asumiendo la responsabilidad en la misma noche, una vez conocido el resultado del pasado 27 de octubre. Decía Napoleón que las victorias tienen 1000 padres, pero que las derrotas son huérfanas. En este caso, la magra votación de Cabildo Abierto no es huérfana. Yo soy el principal responsable de la magra votación. Soy el responsable en la medida de que soy el principal referente de Cabildo Abierto. Sin lugar a dudas, he cometido errores políticos, errores personales, que han llevado a este descenso de la votación en 5 años. Aquella noche para Cabildo Abierto fue gris. El partido liderado por Guido Manini Ríos pasó de tener 11 diputados y 3 senadores a solo 2 diputados, Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita, y ninguna banca en la Cámara Alta, lo que implicó que quedara afuera del Parlamento el propio ex comandante en jefe del Ejército. En los próximos minutos vamos a recibir a Guido Manini Ríos para conocer su evaluación de aquel resultado, ese que fue un golpe para su partido, analizar la actualidad de su fuerza política y avisorar el rol que puede asumir en el futuro. Manini, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, un saludo a toda la audiencia, un gusto estar nuevamente aquí en este programa. Usted volvió a la actividad política hace menos de una semana, ¿no? Y había pasado más de 3 meses alejado, en silencio. ¿Por qué? De hecho, nunca me fui de la actividad política en estos meses. Lo que pasa es que la actividad política en sí bajó tremendamente los decibeles después de la instancia del balotaje. Nosotros hasta el 24 de noviembre estuvimos al rojo vivo, digamos, en la campaña hacia el balotaje, y después de eso, bueno, vino las actividades propias de una coalición que fue derrotada en el balotaje y de que en definitiva sus actividades políticas bajan totalmente las revoluciones. Así todo, en varios programas, entrevistas radiales, eso hemos seguido teniendo cierta presencia, tal vez muchísimo menos frecuente que en otros periodos. O sea que no fue que nos hayamos desaparecido de la política, pero ahora en estos días, sobre todo con motivo de haber reasumido la presidencia del partido Cabildo Abierto. Yo, recordemos, había sido elegido presidente del partido en la Convención Nacional, el Congreso, como le llamamos nosotros, de julio del año pasado, pero había pedido licencia de inmediato para atender las obligaciones de la campaña electoral. Bueno, reasumí el pasado 10 de marzo, o sea, hace poco más de una semana, esa presidencia, y a partir de ahí tuvimos mayor presencia en los medios, sobre todo para tratar del futuro, como lo vemos nosotros, del partido Cabildo Abierto, y también una instancia que se da es coyuntural, es por unos días, pero que justo coincide en el tiempo, que es esta instancia de ratificación de firmas que tiene aquellos que firmaron por el plebiscito, por una deuda justa y contra la usura. Así que se dan las dos cosas a la vez y eso motiva que estemos más presentes en estos días en los medios. Enseguida vamos a hablar de la ratificación de firmas que viene ahora nomás, ¿no? Domingo y lunes. El domingo 23 y lunes 24 hay 40 y pico de 1000 personas cuyos listados están en la página web de la Corte Electoral, de Cabildo Abierto, en el diario oficial. Es decir, que cualquier persona que tenga dudas sobre si su firma era o no era la de la credencial, puede entrar ahí, ver y confirmar que su nombre está ahí. Entonces esa persona es la que está convocada para el próximo domingo y próximo lunes a ir a la Junta Electoral de su departamento para
expresar su voluntad de ratificar esa firma. Ahora volvemos a ese operativo, porque para ustedes es complejo, es semejante desafío, ¿no? Ahora volvemos. Sí. Pero yo le preguntaba por estos meses de silencio o de apartamiento de la visibilidad pública, que usted decía no fue 100%, pero sí, se notó que usted no estaba ahí. ¿Fueron meses de reflexión? ¿Fueron meses de introspección también? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Indudablemente, como yo lo decía el propio 27 de octubre, fue un golpe grande, comparable, yo citaba ahí a Napoleón, comparable con una derrota napoleónica, digamos. Fue un golpe grande y yo creo, siempre hay quienes dicen que de las derrotas se aprende más que desde las victorias. Yo creo que hay que meditar mucho, aprender mucho de qué fue lo que pasó. Claramente hubo una sucesión de errores que se fueron cometiendo en el tiempo. Yo recuerdo a todos que Cabildo Abierto era un partido nuevo, en ese entonces con 5 años de existencia, que se formó sobre la marcha en el año 19. Yo siempre decía un poco, digamos, con cierta gracia, yo a los 11 diputados electos en octubre del 19 nunca les había visto la cara 6 meses antes, jamás. ¿No? O sea, eso es algo muy singular en cualquier partido, no sé si tiene antecedentes. Entonces, claramente, en base a esa inexperiencia, los 14 legisladores que asumimos en febrero del 20, los 14 debutantes, bueno, esa inexperiencia fue llevando a errores. Algunos de ellos fueron notorios porque generaron hasta ciertos escándalos, o titulares al menos, en los medios de comunicación, otros no tanto, pero son errores que se van cometiendo y que a veces generan pérdida de peso en el escenario político, y que eso es lo que tenemos que saber identificar, corregir, para que en la etapa que empieza, la nueva etapa que nosotros hemos fijado, tal vez por una manía de tener las cosas ordenaditas en una línea del tiempo, hemos fijado esa nueva etapa a partir del Congreso que vamos a hacer en el mes de mayo, para que en esa nueva etapa tengamos todas las herramientas para recuperar la fortaleza que alguna vez tuvimos. ¿Pero usted tiene identificados algunos de esos errores que habrían sido determinantes en la caída de Cabildo Abierto? Sí, yo prefiero reservar, digamos, toda mi idea de las razones del fracaso de octubre pasado para la instancia del Congreso Nacional, que es donde lo vamos a discutir. Yo creo que no nos haría nada bien empezar a discutir previamente en los medios de comunicación. Sí puedo adelantar algo que lo vengo diciendo a quien me lo pregunta. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, ese divisionismo interno que nos ganó, que si bien existen todos los partidos políticos, de distintos tipos de cuestionamientos o visiones diferentes, bueno, pero en Cabildo Abierto, dado lo nuevo del partido, un partido que recién nacía, yo lo llamo a veces, parafraseándolo a Lenin, el infantilismo de Cabildo Abierto, que digamos nació hace hoy 6 años y que procesaba a veces sus diferencias de una forma diferente. Iban a los medios de comunicación, de repente en un departamento, una agrupación, a criticar a la otra, a hablar mal de este, del otro, cosa que no lo hacen los demás partidos, por más que tengan las mismas diferencias, ¿no? Había mucha filtración también de dentro del partido, ¿no? Era fuentes de Cabildo Abierto, sí, que le informaban a la prensa que se había producido tal o cual discusión, tal o cual enfrentamiento adentro de Cabildo. Exactamente, y en realidad no eran filtraciones, eran los propios implicados que en vez de ir a la radio a decir las cosas con nombre, dando su nombre y apellido, lo hacían en esa forma indirecta, y eso fue generando un gran daño. Yo creo... A ver, ¿el daño cuál era? ¿El demostrar a un partido incoherente, un partido que no tenía rumbo? Sí, muchas veces quedó para la opinión pública que en Cabildo Abierto había diferencias abismales, yo qué sé, una suerte de bolsa de gatos donde se enfrentan unos a otros por protagonismos personales. Quedó esa impresión muchas veces, y sobre todo cuando en el escenario político surgen ofertas, si cabe el término, ofertas electorales que pueden resultarle interesantes a mucha gente, porque en tal tema, tal otro candidato dice lo mismo que Cabildo y todavía lo dice con más radicalismo y firmeza, y en tal otro tema es el otro candidato el que lo dice y en el otro es el otro. Entonces
eso fue generando una suerte de efecto desplume. ¿A dónde fueron a parar esos votos que perdió Cabildo Abierto? Por ejemplo, se fueron a Pedro Bordaberry, otros se pueden haber ido a Identidad Soberana de Gustavo Salle, otros se pueden haber ido al MPP, capaz que eran votos que antes habían acompañado al MPP, fueron a Cabildo y volvieron al MPP. Pueden haber ido para muchos lados, pero para esos 3 lugares precisamente que usted mencionó, seguramente fueron muchos ex cabildantes atraídos por distintas visiones o posiciones que, si vamos al caso, son muy similares a las de Cabildo, pero se los daban en un ambiente un poquito más armónico, homogéneo, y les gustaba más eso y no ir a un lugar donde de repente había una interna complicada. Entonces, yo lo que digo de esto, nosotros estamos convencidos de que hay mucha gente que quiere que Cabildo recupere el terreno perdido. Mucha gente, incluso de los que no nos votaron en octubre pasado, que quiere que nosotros recuperemos el terreno perdido. Gente que valora o que entiende, y yo creo que hasta con sentido común, que las banderas que Cabildo Abierto levantó en el año 19, esas banderas de lucha en determinados temas que los podemos mencionar, yo podría hablar de la seguridad pública, de las políticas de drogas, de la política de género, del tema de los deudores que hablábamos recién, del tema de la forestación en las mejores tierras del país. En todos esos temas son banderas que levantó Cabildo Abierto, y en muchos casos solo Cabildo Abierto, y en muchos casos contra la opinión del resto del sistema político. Esas banderas merecen ser defendidas. Ahí está en juego la vida de los más frágiles de nuestra sociedad, los de a pie, los que no tiene quien los defienda a ellos. Los de a pie no son solamente los que están tirados en el medio de la calle comiendo de un contenedor, lo cual es una vergüenza nacional que todavía siga existiendo. Es una vergüenza total y no hemos sido capaces de cambiar esa realidad. Pero no son solo ellos. Los de a pie son los jóvenes, a veces de buena familia, que tienen a la droga golpeándole en la puerta de la casa y no tienen forma de defenderse porque las políticas o todo lo que se hace va en el sentido de naturalizar ese consumo. Los de a pie son los deudores que fueron hundidos por prestamistas inescrupulosos que le aplicaron usura. A veces el propio Estado es el gran usurero. Los de a pie son los productores pequeños que ven cómo avanzan las grandes forestales con 1000 beneficios desde el Estado que ellos no tienen y tienen que abandonar el predio, y esto se está dando hoy en las mejores tierras del país. Bueno, esa defensa de los de a pie, puedo seguir, las víctimas de la inseguridad, etcétera. Esa defensa de los de a pie merece que haya quienes levanten la bandera y sigan planteando el tema. Entonces yo lo que concluyo, hay un terreno fértil para el crecimiento y hay mucha gente que está dispuesta a dar esa lucha, pero para eso no podemos caer en los mismos grandes errores que caímos, que nos llevó a esta debacle del año 24. Usted sobre todo se detenía en esas divisiones internas, en ese desorden que mostró Cabildo Abierto hacia afuera. Pero a mí lo que me llama la atención, para completar la parte esta de diagnóstico de por qué votó tan mal ahora, es que la caída de Cabildo Abierto en las encuestas de intención de voto apareció muy pronto. Yo estaba mirando ahora, por ejemplo, una encuesta de Equipos, mayo de 2022, ya ahí Cabildo tenía 2%. Ya había bajado al 2% de intención de voto. O sea, hubo algo que ocurrió muy cerca del acto electoral, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarle por eso, y por ejemplo, a ver, porque usted ha dicho, yo soy plenamente responsable. El hecho de que apenas iniciado el gobierno, usted se amparara en sus fueros para no declarar ante una citación de fiscalía, cuando antes había prometido lo contrario. Ese hecho, ¿cómo lo incluye en su evaluación? Probablemente haya afectado, sobre todo porque de ese hecho se lo usó hábilmente para mostrar a alguien que mentía, que incumplía con sus palabras y todo. Pero usted ahí dejó un flanco débil. Sí, dejé un flanco débil, pero también hay que ver cuáles fueron las circunstancias. Yo no le mentí a la gente, lo que pasa es que se le dio la manija. Yo no le mentí a la gente. Si usted dice, el mes que viene me voy de viaje, me voy a Curitiba con la familia, bueno, usted está diciendo algo que usted piensa hacer, está convencido, le dice a los vecinos, le dice a los compañeros de trabajo, el mes que viene me voy a Curitiba con mi familia. 15 días antes se le rompe el auto y usted no puede ir a Curitiba, no va. Usted mintió.
No, usted no mintió. Le cambió la situación, La situación era que ahora no tiene con qué ir a Curitiba. Bueno, acá pasó lo mismo. El que más impulsó que se tratara el tema del desafuero ese año fui yo. Estaban en pandemia y lo que primaba era que venga de vuelta de la Suprema Corte el pedido de desafuero, así me lo decía la gente de la comisión correspondiente en el Senado, y yo decía, no, vamos a tratarlo ahora, yo quiero terminar una vez por todas con este tema. Pero en esos meses surgieron varias cosas que cambiaron la situación, y cuando cambia la situación, yo creo que cualquier conductor tiene que estar capacitado para cambiar la decisión, porque la situación es otra. Cambió mucho ahí. El presidente Mujica sale diciendo, si lo sacamos de Senado no vuelve más. Lo dijo con todas las letras. El presidente Vázquez se contradice en la Fiscalía de lo que había dicho públicamente en una sonada entrevista de prensa con Gabriel Pereira. Dice lo contrario exactamente, y el fiscal actúa como abogado defensor de Vázquez, archivándolo y no insistiendo, cuando claramente si había un responsable en el tema era Vázquez. Aparecen otro episodio de un tribunal de honor anterior que se había ocultado totalmente y nadie toma ninguna medida. Entonces, claramente fue imperando la idea de que la Fiscalía no iba a dar la más mínima chance de un juicio justo, sino que iba a ser un circo mediático para apartar de la política a un referente en un partido que en ese año 2020 era muy dependiente de ese referente. Entonces empezó a primar la idea, yo diría que casi que unánimemente a todo nivel. Yo recuerdo que en aquel momento recorríamos el país, era año de las elecciones departamentales, íbamos a todos lados y en todos lados la gente lo que más me decía, no se regale para esto porque esto no le van a dar ningún juicio justo, usted va a terminar separado de la política, no va a poder volver más porque lo van a inhabilitar, etcétera, etcétera. Entonces la situación cambió, claro. Mi pregunta es, más allá de las razones que usted tuvo para cambiar lo que había anunciado que haría, si ese no fue un factor que deterioró su imagen y por lo tanto la del partido, ¿no? Seguramente sí. Eso, como cuando sale toda la invención, porque fue una invención, una mentira gigantesca de que yo era colono y que mi familia era colono. Jamás, hasta el día de hoy no sé ni dónde queda el Instituto de Colonización. En 40 años no hubo ni un saludo de Navidad al Instituto de Colonización. Sin embargo, a partir de prensa considerada seria, me encajaron el rótulo de colono, que no tiene nada de malo ser colono, pero en este caso sí, porque se había votado un artículo de la LUC que favorecía algo, entonces yo me tenía que haber exonerado, bueno, todas esas cosas. Entonces, esa también fue una campaña y fue muy dura, vaya si fue dura, que prácticamente que se impuso en medios de comunicación rápidamente, que generó noticias de primer orden durante varios días. Eso también me afectó, claro que me afectó. ¿Y la gestión de su esposa Irene Moreira al frente del Ministerio de Vivienda, donde tuvo que renunciar a pedido del presidente de la República, también, cuando se conocieron casos de asignación discrecional de soluciones habitacionales? También ahí yo creo que hubo una situación muy injusta en la cual se ensució en forma intencional para generar lo que finalmente se genera. La actuación de mi señora, de Irene Moreira, en el Ministerio de Vivienda, hasta mayo del año 23 había sido de las mejores gestiones que tuvo el Ministerio de Vivienda durante mucho tiempo. Se lograron cosas importantísimas como el cambio del sistema constructivo en la vivienda social, cosa que se venía peleando desde hacía años, como la baja de intereses a los cooperativistas que venían peleando desde hacía años, como los planes para la clase media con el alquiler con opción a compra, con la mejora de trabajo de la calidad del junto, un montón de mejoras grandes. Un buen día surge esto, en donde Irene hizo un mal uso de un reglamento para favorecer a dos personas que, vamos a entender, necesitaban, porque los servicios sociales del Ministerio decían que cumplían con el requisito. No favoreció a dos amigotes que no la precisaban. Precisaban las dos personas, estaban en una situación crítica y recibieron la facilitación para acceder a un plan. Ni un peso de regalo, porque acá el Estado no perdió un peso. ¿Cómo habrá sido la cosa que hasta el día de hoy nadie siquiera hizo una denuncia penal? Y vaya si habría gente adentro del propio ministerio con ganas de pegarle de alguna forma a Cabildo Abierto. Nunca hubo una denuncia penal porque nunca hubo un acto de corrupción. Hubo una equivocación
ella la reconoció. Pero también, al igual que el tema de el ser colono, al igual que el tema de las actas que me pusieron casi como cómplice cuando yo había entregado todo, elevado todo y exoneraron al presidente Vázquez, que fue el que sí archivó el tema. Entonces, en todos estos temas se buscó generar una idea de corrupción, una idea de falsedad, porque y viene la pregunta, ¿por qué se buscaba esto? ¿Por qué se quería generar esta imagen de este partido nuevo? Sí, esa es la pregunta que se hace cualquiera que escucha toda esta enumeración que usted hace. Yo tengo mi respuesta. Alguien podrá decir, pero este está paranoico, este está loco, pero yo tengo mi respuesta. Cabildo Abierto es el único que se metió con el verdadero poder. Hay otros que a veces en forma payasesca hablan de esto, de lo otro, pero ninguno pone o inquieta al verdadero poder como lo hizo Cabildo Abierto. ¿A qué se refiere con el verdadero poder? El verdadero poder, el que está detrás de la banda presidencial. Aquellos que le da exactamente lo mismo que hoy el presidente sea Yamandu Orsi o Álvaro Delgado. Les importa, le da lo mismo, porque para ellos no le cambia nada. El poder del lobby forestal, altamente afectado por nuestro proyecto de ley, el poder de los financieros que están en base a la usura, están esquilmando, están hundiendo a miles y miles de compatriotas, el poder de los que están detrás de toda la inundación de droga en la sociedad, el poder de aquellos que responden a los abanderados de la ideología de género en el mundo, que están dividiendo el mundo y que realmente son generosamente contemplados para mantener esa fragmentación en el Uruguay. Hay muchos poderes y Cabildo, como aquello de gato chico que no conoce el peligro, se metió con todo porque salió a la cancha a decir esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y preocupaba, porque una cosa es cuando aparece alguien en forma, yo diría hasta media circense, a decir lo mismo, parado en una plaza, una cosa, el poder real se mata de la risa. Pero cuando aparece un partido que tuvo la fuerza electoral que tuvo Cabildo en el año 19, que tiene potencialmente, nunca se sabía en aquel momento, potencialmente podía llegar a crecer y llegar a ser decisivo en tiempos futuros, bueno, fue una especie de consigna, hay que matarlos por lo que sea. Entonces una simple grabación con un funcionario de segunda que representaba a Cabildo era titular de todos los medios, generando la sensación de un partido poco menos que mafioso. Y así se hizo durante los 5 años, una y otra vez, para presentar este partido como que era más de lo mismo, pero no solo más de lo mismo, peor que lo mismo, era lo peor que había en la vuelta. ¿Y por qué? Porque el verdadero poder se sintió por lo menos amenazado, por lo menos nombrado. Por primera vez en la historia del Uruguay se discutía si estaba bien o mal plantar con los mejores, plantar de eucalipto en las mejores tierras del país. Primera vez que se discutía. Hasta ese momento nadie había osado hablar. Por primera vez en el Uruguay resulta que se pone arriba de la mesa el tema de la usura, una palabra que los uruguayos no sabían ni qué quería decir. Y sin embargo los venían cocinando desde hace años y años, les estaban matando, no solo matando, sino que aparte violando la Constitución de la República que la prohíbe. Entonces, este partido no era cualquier otro partido. Ahora, por lo que usted dice entonces, ahora la explicación es distinta. Usted señalaba, yo soy el principal responsable de la magra votación. Y acá está señalando que hubo como un operativo coordinado de ciertas fuerzas con mucho poder en el Uruguay para derrumbar, hacer que Cabildo Abierto se cayera, ¿no? Todo eso que yo le digo, todo ese poder actuando al unísono, porque era parte... Mire, yo, un analista político importante, no le quiero dar el nombre porque no lo quiero incendiar, me dijo un día en un mano a mano, yo nunca vi tanta unanimidad contra un partido, contra un sector, como lo veo hoy contra Cabildo. Dice, nunca lo vi, ni siquiera contra los tupamaros en los años 70. Lo dijo, después fuera del micrófono le digo quién, y usted lo podrá confirmar. Entonces, pero eso siendo todo lo duro que es, no era suficiente para pegarnos este bajón electoral, no era suficiente. Ajá. No, porque la pregunta es dónde está la autocrítica, bueno, si esa es la explicación, o si esa es una explicación importante. Bueno, la autocrítica ahí puede ser, no supimos ir enemigo por enemigo, abrimos el abanico de golpe y nos pasó lo que le pasó al Kaiser en la Primera Guerra Mundial, tenía tantos enemigos que al final lo liquidaron.
Acuérdense, el consejo de Bismarck que le dijo nunca hagas una guerra en dos frentes. Nosotros hicimos la guerra en 17 frentes a la vez y eso es un error estratégico. Eso es un error estratégico. Artigas lo hizo también, estaba derrotado con los portugueses y le declara la guerra a Pueyrredón, a Buenos Aires, ¿no? Son errores estratégicos. Entonces, y a eso yo lo asumo. Pero, y el otro fue no haber sabido manejar la interna. El gran problema fue que para enfrentar esa ofensiva cerrada, no tuvimos un partido unido capaz de decir vamos todos juntos hombro con hombro. No. Cuando ocurre algún hecho que genera crítica, usted mencionó el del Ministerio de Vivienda, es el más emblemático, pero también cuando presentamos el agregado a la ley de medios nosotros, o tantos otros temas, surge de la propia interna de Cabildo la crítica más ácida. Y eso es lo que genera ese debilitamiento, que es lo que tenemos que corregir para el futuro. Yo no digo de no criticar, pero criticar en los ámbitos que corresponden y como sea. Entonces, si nosotros hubiéramos estado con la fortaleza propia de nuestra idea, que estamos convencidos que es la idea que tiene más fuerza, esa idea de ese artiguismo, si hubiéramos estado todos bien unidos y codo con codo, todos los ataques, por más enemigos poderosos que fueran, no iban nunca a generarnos el daño que finalmente nos genera. Enseguida retomamos la entrevista con Guido Mannini Ríos, ex senador de la República, ex comandante en jefe del Ejército, licenciado en Historia. Cabildo Abierto fue uno de los partidos políticos más golpeados en las elecciones nacionales del 27 de octubre. Tuvo 60.000, apenas 60.000 votos, cuando había logrado 268.000 en 2019. Obtuvo ahora una representación en el Parlamento limitada a 2 bancas en la Cámara de Diputados. Ahora, esas 2 bancas pueden ser determinantes en un gobierno, en un periodo como este, en el que el oficialismo no tiene mayoría propia en la Cámara Baja. Bueno, de estos temas, de estos y otros temas, estamos tratando en la entrevista con Guido Mannini Ríos, ex senador, líder de esta fuerza política. Vayamos al futuro, Mannini. ¿Qué papel va a jugar Cabildo Abierto en los próximos 5 años, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, con ese lugar tan particular que le ha quedado? Bueno, habrá circunstancias en las cuales sus 2 votos van a ser decisivos y habrá otras en las cuales van a ser menos importantes porque las mayorías se lograrán de otra forma. Eso lo va a ir dando el tratamiento de cada proyecto, de cada instancia legislativa. Nosotros, el papel nuestro va a ser el de ser fértiles en cuanto a la presentación de propuestas. Ya se comenzaron a presentar algunos proyectos que quedaron en el tintero de la legislatura anterior, que no se habían querido tratar. Por ejemplo, se presentó hace una semana, con la firma de nuestros 2 diputados, el proyecto que establece la obligatoriedad de que haya una venia previa del Senado para las concesiones a largo plazo. Entendemos que es de sentido común, que es bueno que el país no se entere de que se firmó algo concediendo beneficios, y sobre todo cuando afecta recursos propios, recursos naturales, por 50 años para adelante, 60 años para adelante, como lo hemos visto en 2, 3, 4 casos en los últimos años. Es decir, comprometiendo 10 administraciones de gobierno, 12 administraciones de gobierno, con la firma de 4 funcionarios entre 4 paredes. No cuestionamos la legitimidad, porque si lo hacen es porque es legal, y tampoco cuestionamos que el negocio sea malo o bueno para el país, capaz que es un excelente negocio, pero no entendemos que no es bueno que eso se procese de esa forma, porque mañana puede haber algo ruinoso, algo vergonzoso para el país, bochornoso para el país, puede haber algo de eso, que lo firmen esos mismos 4 funcionarios entre 4 paredes y como la ley no les exige nada, está todo bien. No, creemos que el Senado que para tantas cosas tiene que dar la veña, si no, no se puede avanzar. Por ejemplo, para designar un embajador, para un ascenso en las Fuerzas Armadas, el Senado tiene que dar la veña, que para esto también tenga que dar la veña. Y yo creo que esto hasta le daría fuerza al Poder Ejecutivo, al Estado uruguayo, a la hora de negociar, porque a estas empresas multinacionales que muchas veces son más poderosas económicamente
económicamente hablando que el propio Estado uruguayo. A esta empresa le puede decir, no, esta cláusula leonina que usted me está metiendo, no la podemos poner porque el Senado no me va a aprobar este proyecto. Y cambia incluso las conversaciones. Yo creo que sería totalmente bueno para el país eso. Bueno, lo presentamos en la legislatura anterior, nos miraron por arriba del hombro, poco menos de que yo ponía en tela de juicio la honestidad del gobierno, porque yo le decía a quien me lo decía, un connotado senador blanco, yo le decía, pero vos te pensás que van a estar 1000 años en el gobierno ustedes, esto les sirve para cualquier gobierno, incluso para no frenar la actividad gobernativa, el proyecto establece que si en 60 días no es tratado por el Senado, se da por tácitamente aprobado, y también que se requiere solo mayoría simple, es decir, que se hace ágil. Todos los gobiernos del 85 para acá han tenido siempre esas mayorías en el Parlamento para lograr sacar adelante estos proyectos si fuera el caso, pero que al menos nos enteremos antes de que se le va a conceder 60 años el puerto de Montevideo a tal empresa o 50 años los aeropuertos a tal otra, que nos enteremos antes de que sea tarde, porque cuando nos hemos enterado ya era tarde. Si había algo para cambiar y la empresa no quería, había que ir a un juicio donde íbamos a perder mucho más. Ese es un ejemplo del camino propio de Cabildo Abierto, o sea, la presentación de proyectos de ley, sí. La tarea dedicada a impulsar temas, asuntos, en este caso proyectos, que forman parte de su agenda. Ahora, ¿de qué manera va a funcionar en relación con lo que se sigue llamando coalición republicana? ¿Ustedes se entienden parte de la coalición republicana ahora también cuando están en la oposición? No, nosotros decimos, somos un partido que actúa con independencia, con su impronta. Cuando un tema realmente entendemos que es para apoyarlo, vamos a apoyar. Cuando entendemos que es para estar en contra, estamos en contra. Pero no va a haber ninguna asociación extrapartidaria que nos condicione el voto, no va a haber ninguna alianza para enfrentar o para oponernos al gobierno vigente. No lo va a haber. Yo lo anuncié antes de las elecciones, no tiene sentido una coalición en la oposición. ¿No tiene sentido una coalición en la oposición? Ustedes no van a coordinar, no van a participar en ninguna instancia esa de diálogo, de intercambio con Partido Colorado, Partido Nacional, Partido Independiente. Exactamente. Yo digo, una coalición se forma con un fin, es una asociación de partidos con un fin. En el año 19 el fin era habilitar el cambio que el país necesitaba, habilitarlo electoralmente, por eso la alianza electoral, y después desde el gobierno realizar esos cambios. Tenía un fin. Ahora, ¿cuál es el fin de una coalición en la oposición? ¿Cuál es el fin? ¿Sonar más fuerte? ¿Tener desplazar del gobierno a la fuerza política que está en el gobierno? Bueno, pero eso yo creo que es demasiado mezquino. Acá no podemos jugar para desplazar al gobierno. Acá hay que jugar para que haya soluciones a los problemas de la gente. Con esa lógica podría haber mañana un precioso proyecto presentado por el gobierno, y como eso va a dificultar después sacarlo del gobierno, nos ponemos de acuerdo en que no hay que votarlo. No, nosotros no tenemos vocación para eso. Y pensando en las próximas elecciones nacionales, ¿también descarta a la coalición republicana? Llegado un momento, si el fin lo amerita, tendríamos que conversar muchas cosas. Pero yo digo, una coalición tiene que tener un mínimo común denominador un poco más alto que el que tuvo la que terminó el 1 de marzo. Nosotros sí tenemos estas diferencias abismales en el tema de las deudas, por ejemplo. Cuando los demás posibles integrantes de esa coalición están todos de acuerdo en mantener el statu quo actual, mantener el interés de usura que se le aplica a la gente, mantener esta situación, y nosotros somos los únicos que levantamos la bandera de defensa de los deudores. Cuando en el tema forestal todos están en contra de un tema tan importante, sobre todo para el interior del país y para el futuro del país como este, y están dispuestos a oponerse a lo que nosotros proponemos. En el tema políticas de drogas, en el tema ideología de género, en tantos temas en los cuales la visión de los demás integrantes de lo que fue la coalición republicana fueron totalmente distintas. Entonces, ¿tiene sentido hacer una coalición
o integrar una coalición, capaz que la coalición se forme, pero integrar una coalición cuando hay esa diferencia, yo digo que hay que buscar acercamiento. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a hacer algo por los deudores entre todos, vamos a hacer algo de cambios políticas de drogas entre todos. Entonces ahí pueden surgir ese común denominador que habilite que en un futuro, sobre todo apuntando al objetivo de ganar las elecciones del año 29 en base al concepto de que es lo mejor para el país, porque realmente las cosas se están haciendo mal, se están profundizando todos estos problemas de la mano de políticas equivocadas. Bueno, si eso fuera la situación, nosotros no nos cerramos a conversarlo, pero hoy, usted me pregunta, hoy no hay coalición, no tiene por qué haberla. ¿Cuál es el fin? Una pregunta más, Manini, a propósito de cómo va a comportarse Cabildo Abierto, en el Parlamento en particular, ¿no? Sobre todo cuando le toque definir si se acompaña o no proyectos del gobierno, del oficialismo. ¿Dónde se van a tomar las decisiones? ¿Las van a tomar los dos diputados de Cabildo en la Cámara de Representantes o la va a tomar una instancia orgánica del partido? Existe lo que se llama la mesa política. Hoy por hoy la mesa política son los dos diputados y yo. Pero no quita que en el futuro se pueda agrandar esa mesa política. Digo, ahora en el arranque, en este primer mes, entonces... Ahí va a estar la conducción cotidiana de Cabildo Abierto. La conducción legislativa va a ser en base a esa mesa política que, por supuesto, yo a su vez como presidente del partido llevo a esa mesa política la posición del partido, digamos, ¿no? Entonces, vamos a trabajar así, que es lo más ágil, porque aparte en la actividad parlamentaria a veces surgen cosas de ahora, yo que sé, hay sesión a las 4 de la tarde, a las 3 de la tarde se va a presentar tal proyecto y aparece ahí, y no da tiempo para estar a otras instancias. Entonces es una llamada telefónica, una conversación con los dos diputados y tratamos de trabajar con cierta coherencia y homogeneidad. Ahí está. Ahora quizás quedó ya respondida la pregunta que yo iba a hacer a continuación. Al no ser usted ya senador ni tampoco diputado, ¿cómo incidirá en la política nacional? Bueno, desde ahí, desde esa mesa política de Cabildo Abierto. En lo legislativo sí, pero la actividad política va mucho más allá de lo legislativo. Hay muchas instancias y situaciones en las cuales el partido, se requiere la posición del partido, que el partido puede hacer desde declaraciones. Recordemos que es cierto, hubo un golpazo muy grande, pero no deja de ser un partido que tuvo 60.000 voluntades en un momento de crisis interna, digamos, tuvo una votación de 60.000 votos que creo que tampoco son descartables. Y aparte, repito, con una expectativa de recuperación en el futuro. Entonces, nosotros tenemos mucho que hacer, decir de los distintos temas, opinar en los medios, salir a recorrer el país, hablar con la gente de muchos de los problemas que afectan. Yo creo que ahí hay cierta incidencia en la política nacional, más allá del ámbito legislativo, que es el más importante, digamos, desde el punto de vista de la efectividad. Para terminar, le pregunto por el próximo fin de semana. Cabildo Abierto enfrenta un desafío político grande, difícil, del cual depende que siga adelante o no la iniciativa que ustedes impulsan de un plebiscito de reforma constitucional contra la usura y por una deuda justa. Ese ha sido el lema, ha sido la consigna. Es lo que ya mencionamos temprano, la instancia de ratificación de firmas que habilitó la Corte Electoral para que 46.000 personas concretamente que adhirieron a la propuesta de reforma, pero cuyas firmas fueron rechazadas porque no coinciden con los archivos oficiales, puedan confirmar si fueron ellas efectivamente las que estamparon su rúbrica en la papeleta. Es un operativo complejo, es un operativo enormemente arduo. ¿Cómo están organizándose para domingo y lunes? Sí, realmente es complejo. Hay 40 y pico de mil que fueron rechazadas sus firmas porque no coincide con la papeleta. Nosotros estamos con la inscripción, que cuando sacaron la credencial, nosotros estamos convencidos de que son 40 y pico de mil voluntades reales. Nos ha pasado, mire, el que fue presidente del partido hasta hace pocos días, Ignacio Curvelo, a él le rechazaron la firma. El que fue diputado, Martín Sodano, a él le rechazaron la firma. Si hay gente que estaba en la primera línea juntando firmas, fueron rechazadas su firma, porque la firma no coincide, no es exactamente igual o tiene diferencias con la que están en los registros de la Corte Electoral. Creemos que ahí hay un gran problema que hay que cambiarlo. No puede ser que estemos así ahora en estas instancias. ¿Cómo
no se puede verificar, cómo no hay peritos calígrafos por un lado, pero si el problema son los peritos calígrafos y la lentitud del trabajo, como se nos dijo, bueno, que sea la huella dactilar, que es mucho más rápido, que hay software, que hay forma de comprobarlo rápidamente y nos evitaríamos esto. La ley es tan incoherente que establece la huella dactilar obligatoria solo para caso de referéndum y no para caso de plebiscito. No entiendo esa diferencia. ¿En qué pensaron los legisladores cuando la hicieron? O sea, la huella dactilar solo para los casos de iniciativa contra una ley, claro, no para el caso de un plebiscito de reforma constitucional. En definitiva se trata de lo mismo, de verificar que la persona sea esa. Entonces, ¿por qué no con los plebiscitos? Bueno, no. Entonces, nosotros hablamos con Wilfredo Penco y otros ministros de la Corte Electoral y nos dijo, bueno, tenemos que aplicar la ley es esta. La ley dice que para un plebiscito es solo firma. Y bueno, y no tenemos perito calígrafo. Entonces, ¿quién es el que dice no coincide? El funcionario que está ahí. Yo descarto la mala intención, pero de repente a él le parece que no es igual y chau. Pero notoriamente la persona que figura ahí es la persona, porque tiene datos como por ejemplo la fecha de nacimiento y todo, que no cualquiera la obtiene. De acuerdo a cómo viene el recuento, cómo ha venido hasta ahora la verificación de firmas, ustedes necesitan que de esas 45.000, 46.000, 27.154 sean confirmadas. Exactamente, ¿no? Más de la mitad tendrían que ir el próximo domingo y lunes a ratificar que sí ellos quisieron que haya plebiscito. ¿Y cómo hacen? ¿Cómo hace el partido? ¿Ustedes están hablando una a una con esas personas? No. Esa gente, primero que nada, no tenemos el contacto telefónico de ninguno de ellos. La gente firmó de repente en el Maldonado, estaban en la playa, firmaron. Probablemente ni cabildantes son de otro partido que firmaron y ahora están en el listado y la credencial es de Río Negro y el gente de Río Negro no los conoce. Realmente el llamado persona a persona es prácticamente imposible. Acá lo que estamos haciendo es tratar de difundir, que todos sepan que está esta instancia y para eso los medios de comunicación son fundamentales. No tenemos dinero para una publicidad masiva al respecto. Que todos sepan que está esta instancia, que busquen su nombre en ese listado que está en la página web de la Corte Electoral, que busquen su nombre y si está ese nombre, bueno, y pueden que el domingo o el lunes vayan y digan en la Junta Electoral que corresponda, yo quiero que haya plebiscito. O sea, lo que ustedes le dicen es a toda la gente que firmó, sí, que por las dudas vaya y mire en la web si su nombre está entre aquellos con firma cuestionada. Sí. Sobre todo aquellos que tengan dudas, porque mucha gente ya sabe que está firmando distinto que cuando tenía 18 años, ¿no? Entonces, pero realmente es increíble que estemos en esta situación. Creemos que se puede dar y probablemente finalmente se dé que no se respete la voluntad de gente que firmó. Mire, yo de reojo voy mirando el WhatsApp acá para tener en cuenta los mensajes que van llegando. Y mire el último que llegó, dice, acabo de mirar y estoy, dice el oyente. ¿Puedo ir a cualquier departamento a hacer la ratificación? Estamos haciendo gestiones ahora para que la Corte Electoral habilite que en cualquier lugar del país se tome la ratificación de cualquier credencial. ¿No es eso lo que está previsto inicialmente? Lo que está previsto es que cada uno tiene que ir al lugar de origen de su credencial. Si tiene credencial de Río Negro, tiene que ir a las dos que hay en Río Negro. Hay una en Fray Bentos y otra en Jun. Entonces, pero esperemos que en estos días la Corte resuelva, que valida que cualquier junta electoral de las que están habilitadas, son como 40 en todo el país, que están habilitadas, sirva para que la gente pueda ir a ratificar. Sí, es todo un obstáculo, un problema. Bueno, esa persona que se sorprendió como ella... María, en este caso María. Hay 40 y pico de mil personas. Y le repito, hasta el que era presidente del partido... Yo salí a buscar la mía, por las dudas, pero no, la mía coincidía bastante. ¿Tienen gente desplegada también en el territorio? ¿Cómo hacen? Sí, las distintas agrupaciones recibieron el listado de la gente de su departamento, y se supone que están... Ellos sí están tratando de localizar. Más que localizar, de ir a las radios, a los medios locales, para difundir, para que todo el mundo se entere. Es muy difícil localizar, repito, no viene acompañado del celular, no viene. Entonces es difícil localizarlo personalmente. Y para nosotros es materialmente imposible inundar los medios de comunicación para que todo el mundo escuche en los medios. Guido Manini Ríos, presidente de Cabildo Abierto, le agradecemos su presencia esta mañana en Perspectiva. Bueno, muchas gracias a ustedes y una vez más saludo a toda la audiencia. Volvemos a conversar en cualquier momento. Seguimos, vamos juntos hasta el mediodía.
tenemos otros temas en los próximos minutos, el análisis económico que hoy nos lleva a Estados Unidos y después el regreso a la política de acá, de nuestro país.